El sol batía con tanta fuerza contra las ventanas del aula que incluso con las ventanas abiertas de par en par, el aire seguía siendo denso y sofocante. Amarilis se secó el sudor de la frente con el dorso de la mano y volvió a intentar llamar la atención de los 23 alumnos de 7 años, que no tenían ningún interés en escuchar las letras y las sílabas. «Bien, niños, ¿quién sabe leer la palabra que está escrita en la pizarra?», preguntó, señalando la palabra gato escrita con tiza. En lugar de responder, el pequeño Pedrito empezó a agitar su cuaderno para intentar refrescarse, y Rosita se quejó en voz alta. «Señorita Amarilis, ¿puedo salir a beber agua? Tengo mucho calor». «Yo también tengo calor», exclamó la mitad de la clase al unísono. Amarilis miró los viejos pupitres de madera, con la pintura desconchada en algunos sitios y el único ventilador del techo, que llevaba una semana sin funcionar, y se dio cuenta de que hoy no habría clase. Con ese calor, los niños solo pensaban en llegar a casa y esconderse en la sombra. El pequeño Diego ya había dejado caer la cabeza sobre el pupitre y se había quedado dormido, a pesar del ruido que había a su alrededor. «Está bien», dijo ella, cerrando el libro de texto. «Hoy terminaremos antes, pero mañana repetiremos todo lo que hemos visto esta semana». Los niños se alegraron y empezaron a recoger sus mochilas y cuadernos. Amarilis los acompañó con la mirada y solo entonces se dio cuenta de que la camisa se le había pegado a la espalda por el sudor. Recogió la tiza de la pizarra, borró las palabras escritas y se dirigió lentamente hacia la puerta. En el pasillo no hacía mucho más fresco. El viejo edificio de la escuela, construido en los años 70, no estaba preparado para un calor así. El linóleo bajo los pies estaba caliente y el aire olía a polvo y sudor infantil. De camino a la sala de profesores, se encontró con el director de la escuela, don Osvaldo, un hombre bajito y gordito que siempre vestía el mismo traje marrón y parecía preocupado. «Amarilis, ¿qué tal están tus pequeños?», preguntó él, secándose la cabeza calva con un pañuelo. «Con este calor es muy difícil estudiar, don Osvaldo. Los niños no pueden concentrarse, solo piensan en el calor». «Sí, lo entiendo. Se nos ha vuelto a estropear el aire acondicionado de la administración y el electricista dice que no hay piezas de repuesto. Y la escuela no tiene dinero para comprar uno nuevo». El director suspiró y miró por la ventana, donde las últimas flores se marchitaban bajo el sol abrasador en el patio de la escuela. «Bueno, vayan a descansar. Quizá mañana haga menos calor». Amarilis asintió y siguió su camino. Sabía que don Osvaldo hacía todo lo posible por la escuela, pero sus posibilidades eran muy limitadas. Los salarios de los profesores se retrasaban 2 o 3 meses, faltaban libros de texto y de equipos modernos solo se podía soñar. Llegó a la sala de profesores, donde su amiga Claudia estaba sentada en una mesa redonda, abanicándose con una revista vieja y bebiendo agua tibia de un vaso de plástico. Junto a ella había una pila de cuadernos. Al parecer, estaba corrigiendo los exámenes de matemáticas. «¿Qué tal? ¿Han aprendido algo tus pequeños hoy?», preguntó Claudia sin levantar la vista de la revista. «Con este calor, lo único que pueden aprender es a comer helado», respondió Amarilis, dejándose caer en la silla frente a su amiga. «¿Y tus alumnos de secundaria?». «Los míos están todos dormidos en las últimas filas. Solo Miguelito intentaba resolver los problemas, pero al final incluso él se rindió. La verdad es que lo entiendo. En clase debe de haber 40 grados». Claudia dejó la revista y miró a Amarilis con seriedad. «Oye, ¿te acuerdas de lo que te conté sobre Edmundo?». Edmundo era el exmarido de Claudia, con quien se había divorciado 3 años atrás, tras 8 años de matrimonio. Amarilis lo recordaba vagamente. Un tipo alto con bigote, que trabajaba como camionero, pero pasaba la mayor parte del tiempo en los bares. «¿Qué ha vuelto a hacer ese tipo?», preguntó Amarilis con cansancio. «Ayer llamó pidiendo dinero para sus necesidades. Dice que no tiene trabajo, que lo está pasando mal, que soy su exmujer y que tengo que ayudarle. Y yo sé que el dinero lo necesita para perderlo en el juego o gastarlo en la taberna de Fernando. Cree que soy tonta y que no sé en qué se gasta el dinero». Claudia guardó silencio. Jugueteó con el bolígrafo y añadió en voz baja. «Sabes, Amarilis, a veces pienso que lo mejor que he hecho en mi vida fue dejarlo. Sí, al principio fue duro.
Alquilaba una habitación en casa de la señora Carmela. Apenas llegaba a fin de mes. A veces ni siquiera tenía pan para cenar. Pero ahora yo decido en qué gastar el dinero. Nadie me grita si la sopa está salada y nadie me pide cuentas de por qué me he comprado un vestido nuevo. Amarilis escuchaba en silencio a su amiga, jugando con el bolígrafo entre las manos. Sabía a dónde quería llegar y no estaba segura de querer continuar con la conversación. Claudia ya había insinuado varias veces que Amarilis no vivía en las mejores condiciones. No digo que tu situación sea la misma, continuó Claudia, mirando atentamente a su amiga. Pero a veces me parece que aguantas demasiado. Rafael lleva 2 meses sin trabajar normalmente, y cuando lo hace, llega a casa enfadado como un perro. Y su madre te culpa constantemente de todo, como si fueras la culpable de todos los males del mundo. Solo está pasando por una mala racha, respondió Amarilis en voz baja, sin levantar la vista. Se acabó la construcción y es difícil encontrar trabajo nuevo. La mitad de los hombres de la ciudad están en paro. Ya llevas medio año en esa mala racha, amiga, y en todo este tiempo no has intentado buscar nada fijo, siempre con trabajos esporádicos, un día aquí, otro allá. Y luego te quejas de que no tienes dinero. Claudia se inclinó hacia ella y bajó la voz. ¿Y qué opinas de sus borracheras? Macarena me contó que el viernes pasado lo vio cerca del bar de Fernando completamente borracho, apenas se mantenía en pie. No todos son santos, replicó Amarilis, pero su voz sonó insegura. Claro que no todos son santos, pero hay diferencia entre tomar una copa con los amigos de vez en cuando y beber todos los días. Y Rafael bebe cerveza incluso por la mañana. Yo misma lo vi cuando fue a comprarla a las 9 de la mañana. Claudia se levantó, se acercó a la ventana y miró al patio del colegio, donde el conserje, don Manuel, regaba con una manguera los arbustos secos. Oye, ¿te acuerdas de nuestra profesora de literatura, doña Estrella? ¿La que nos daba clase en los últimos cursos? Claro que me acuerdo. ¿Qué le pasa? La vi la semana pasada en el hospital, cuando fui al dentista. Ahora trabaja allí, en recepción. Dice que hace 5 años que se separó de su marido y que ahora vive con sus hijos y nietos, ayudándoles con los pequeños. Y tiene mucho mejor aspecto que antes. ¿Te acuerdas de lo agotada que estaba cuando aún estaba casada? Sí, me acuerdo, asintió Amarilis. A menudo venía con moretones en las manos y decía que se había caído o golpeado. Exacto. Y ahora dice que lo único que lamenta es haber aguantado tanto tiempo. Podría haber empezado una vida normal 20 años antes. Amarilis no respondió. La conversación era desagradable y el calor la hacía aún más pesada. Además, no veía sentido en hablar de su vida familiar ni siquiera con su mejor amiga. Cada familia tiene sus propios problemas, y lo que es adecuado para unos puede no serlo para otros. Recogió sus cosas, unos cuadernos que tenía que revisar en casa, un libro de texto y una bolsa con las sobras del almuerzo. Se despidió de Claudia y se dirigió a la salida de la escuela. El camino a casa le llevaba unos 15 minutos a pie por calles polvorientas, pasando por pequeñas casas con techos de chapa y jardines en los que crecían plátanos y mangos. A Amarilis siempre le había gustado ese camino, le daba la oportunidad de pensar, de prepararse para el ambiente familiar y de observar la vida de sus vecinos. Pero hoy no le apetecía pensar, y observar no era muy agradable. Pasó por delante de la casa de doña Concepción, donde sus 3 hijos adolescentes estaban sentados en el porche jugando a las cartas y discutiendo en voz alta por cada jugada. Pasó por delante del banco de don Juan, donde siempre se reunían los hombres del barrio para hablar de fútbol y política. Hoy discutían sobre si subirían los precios de la gasolina y se les oía a una manzana de distancia. Cerca de la iglesia de San José se encontró con doña Patricia, que enseñaba historia y geografía en su colegio. Patricia era una mujer de unos 45 años. Nunca se había casado y vivía con su anciana madre. Amarilis, querida, ¿cómo estás? La saludó. Pareces cansada. Sí, el calor me agobia. ¿Y usted, doña Patricia? ¿Qué le voy a decir? El calor nos agobia a todos. Pero no pasa nada, pronto empezará la temporada de lluvias y será más llevadero. Patricia se ajustó las gafas y miró atentamente a Amarilis. Oye, ¿no te gustaría trabajar un poco? Me han ofrecido unas horas extra para dar clases de dibujo a los niños de primaria.
No pagan mucho, pero es algo. Gracias, pero no se me da muy bien dibujar, respondió Amarilis. No hace falta ser una experta, solo hay que entretener a los niños, darles lápices y papel. Y el dinero nunca viene mal, sobre todo en estos tiempos. Amarilis agradeció la oferta y prometió pensarlo, aunque sabía que era poco probable que aceptara. A Rafael no le gustaba que se quedara hasta tarde en el trabajo, consideraba que una esposa debía pasar más tiempo en casa. La casa en la que Rafael y ella alquilaban 2 habitaciones parecía aún más destartalada de lo habitual. La pintura de las contraventanas estaba completamente descascarillada y, frente a la entrada, las gallinas de la vecina doña Macarena se bañaban en un charco de suciedad. La dueña de la casa, doña Carmen, era una mujer tacaña e indiferente, nunca reparaba nada que no fuera de su parte de la casa. Amarilis subió al porche, rodeó el gran agujero en el suelo, por el que llevaba 2 meses pidiendo a doña Carmen, y aún en el pasillo oyó la voz familiar de su marido, que hablaba indignado de algo. Empujó la puerta de su habitación y vio a Rafael sentado a la mesa de la cocina en camiseta. La camiseta estaba sucia, con manchas amarillas de sudor en las axilas, y el pelo le estaba pegado por el calor. Delante de él había una botella de cerveza casi vacía, y su rostro mostraba una expresión de extremo descontento. ¿Te imaginas lo que me ha dicho hoy ese hijo de puta? Comenzó Rafael sin siquiera saludar a su mujer. Dice que solo puede pagar la mitad de la semana pasada porque, según él, el trabajo no estaba bien hecho. Pero el trabajo estaba bien hecho. No es que haya empezado ayer a trabajar en la construcción. Sé cómo se colocan los ladrillos. Amarilis dejó el bolso en una silla y se dirigió al lavabo para lavarse las manos. El agua salía apenas y estaba tan caliente como el té. Con ese calor, las tuberías se calentaban al sol. Ese Gustavo se cree que puede engañar a todo el mundo, continuó Rafael, terminándose la cerveza. Contrata a gente por días y luego se inventa excusas para no pagarles todo. Dice que él mismo tiene poco dinero, que los clientes no pagan. Y él conduce un coche nuevo, lo vi ayer cerca de su casa. ¿Y tú se lo has dicho?, preguntó Amarilis, secándose las manos con una toalla que hacía tiempo que había que lavar. Se lo he dicho. Pero se ha encogido de hombros. Dice que no le gusta, que busque otro trabajo. Es fácil decirlo, que busque. Rafael dio un gran trago a la cerveza y frunció el ceño. ¿Y dónde vas a encontrar ese trabajo? La mitad de los hombres del pueblo están en el paro, y los que trabajan lo hacen por 4 duros. Amarilis abrió la nevera para ver qué podía preparar para cenar. La nevera estaba vacía. Un poco de arroz, una lata de alubias, un trozo de queso y unos tomates que ya empezaban a estropearse. «Rafael, ¿no has comprado comida hoy?» «Estoy ahorrando», respondió él entre dientes. «Nunca se sabe qué más se puede necesitar. Y además, tu madre prometió traer algo de la tienda. Doña Rufina no es mi madre, es la tuya». «¿Y qué?» «Ella nos compra la comida». En ese momento, llamaron a la puerta y entró doña Rufina, la madre de Rafael. Llevaba un vestido amarillento con volantes que llevaba ya 5 años y en las manos una bolsa con la compra. Tenía el rostro cansado, pero sus ojos, como siempre, inspeccionaban atentamente la habitación en busca de algo a lo que ponerle pegas. «Buenas tardes», dijo, pero su voz no sonaba muy amistosa. Doña Rufina era una mujer de complexión robusta, rasgos duros y la costumbre de dar su opinión sobre cualquier tema. Llevaba 15 años trabajando como limpiadora en el hospital municipal y consideraba que era la que más trabajaba de la familia. Tenía una habilidad especial para encontrar defectos en todo lo que veía. «Mamá, ¿has comprado lo que te pedí?», preguntó Rafael sin levantarse de la mesa. «Sí, lo compré». Doña Rufina dejó la bolsa en el suelo y empezó a sacar la compra. Arroz, frijoles, un poco de carne para la sopa. Aunque con mi sueldo no da para mucho. La carne se ha encarecido tanto que a veces pienso en hacerme vegetariana. Miró a Amarilis, que estaba junto a la cocina, y frunció los labios. «Amarilis, ¿por qué hay otro desastre aquí? Los platos están sucios, el suelo sin fregar, ni siquiera has cambiado las sábanas de la cama. Se supone que estás en casa todo el día». «Trabajo en la escuela, doña Rufina. No llego a casa hasta las 4». «En la escuela», resopló la suegra,
colocando los alimentos sobre la mesa. 3 horas al día jugando con los niños y ya crees que trabajas. Mi Rafael se mata a trabajar desde la mañana hasta la noche. Llega a casa hecho polvo y aquí no hay ni un plato limpio ni la cena preparada. Deberías preocuparte más por tu marido y por la casa, y no solo por tus asuntos escolares. Rafael asintió con la cabeza en señal de acuerdo. Tu madre tiene razón. Hoy he estado todo el día cargando ladrillos con este calor, me duele la espalda. Y llego a casa y no hay nada para comer. La casa es un desastre. Podrías haber cocinado antes para que no tuviera que esperar. Amarilis sintió cómo la ira comenzaba a hervir en su interior, pero se contuvo. Hace tiempo que dejó de discutir con su suegra. Es inútil. Doña Rufina siempre encuentra algo de lo que culpar a su nuera, incluso si la casa está impecable. Y, en general, continuó doña Rufina, colocando los productos en los estantes de su pequeño armario, me parece que mi hijo se ha vuelto muy nervioso desde que se casó. Antes era un chico tranquilo, sonriente, y ahora está siempre tenso, todo el tiempo descontento. Todo es por la vida familiar, por los problemas y las preocupaciones constantes. Mamá, no empieces, murmuró Rafael, pero sin mucha convicción en su voz. ¿Y por qué no voy a empezar? Veo cómo sufre mi hijo. No tiene un trabajo normal, no hay tranquilidad en casa, su mujer siempre está descontenta con algo. Dona Rufina miró a Amarilis con evidente desaprobación. Una buena esposa debe apoyar a su marido en los momentos difíciles, no crearle problemas adicionales con sus quejas. ¿Qué quejas tengo? No pudo contenerse Amarilis. No le pido nada. ¿No exiges? ¿Y quién dijo ayer que había que comprar cortinas nuevas porque las viejas estaban muy gastadas? ¿Y quién se quejó de que la nevera no enfriaba bien? Los hombres ya lo tienen bastante difícil y tú le añades más preocupaciones. Amarilis apretó los dientes y empezó a cortar cebolla para la cena. Las lágrimas que se le llenaron los ojos se podían achacar a la cebolla, aunque, en realidad, le apetecía llorar por la rabia y la impotencia. Doña Rufina siguió hablando durante unos 10 minutos sobre lo duro que era trabajar en el hospital, cómo tenía que fregar suelos y baños por 4 duros, lo poco que le pagaban y lo cansada que estaba. Luego recordó a su vecina, que había enviudado recientemente, y que los precios en las tiendas habían vuelto a subir. Ayer me encontré con tu tía Lidia en el autobús, le dijo a Rafael. Me preguntó cuándo ibais a tener hijos. Dice que a vuestra edad ya es hora de pensar en tener descendencia. Y yo le respondí, ¿qué hijos? Si no hay trabajo, no hay dinero, ni un sitio donde vivir. Mamá, ahora no hablemos de eso, frunció el ceño Rafael. ¿Y cuándo? Los años pasan, ya no eres un niño. Otros hombres de tu edad ya son padres, y tú solo tienes problemas. Dona Rufina suspiró y negó con la cabeza. Aunque quizás sea mejor así. En una situación así es difícil criar a los hijos. Finalmente, dona Rufina, tras asegurarse de que todos los productos estaban en su sitio y de que había expresado su opinión sobre todos los temas, se dispuso a marcharse. Bueno, me voy. Mañana tengo turno por la mañana y tengo que estar en el trabajo a las 6. Intentad llevaros bien y no discutáis por tonterías, dijo mientras se dirigía a la puerta. Y Amarilis intenta mantener el orden en la casa. Un hombre debe llegar a una casa limpia. Es importante para su estado de ánimo. Tan pronto como doña Rufina se marchó, se oyó otro golpe. Esta vez era la vecina Macarena, una mujer corpulenta de mediana edad que vendía fruta en el mercado local. Siempre tenía muchas noticias y no dudaba en compartirlas con todo el barrio. Macarena era una mujer bondadosa, pero muy curiosa. Amarilis, querida, ¿puedo pasar un momento?, preguntó asomando la cabeza por la puerta. ¿No molesto? Por supuesto, pase, doña Macarena. Macarena entró, saludó a Rafael y se sentó en el borde de una silla, como alguien que ha venido a quedarse poco tiempo, pero que puede quedarse si la conversación resulta interesante. Quería decirte, comenzó, mirando a Rafael y eligiendo claramente las palabras. Anoche, cuando volvía del mercado, estuve vendiendo hasta tarde porque los mangos se vendían bien. Vi una pelea cerca del bar de Fernando. Al principio no entendí lo que estaba pasando, pero luego miré mejor y vi que era tu marido peleándose con un tipo. Rafael levantó bruscamente la cabeza de la botella de cerveza.
¿Y qué hay de malo en eso? Los hombres a veces aclaran las cosas. Es normal. No lo estoy juzgando, se apresuró a decir Macarena, levantando las manos en señal de reconciliación. Los hombres son hombres, se entiende. Solo creo que Amarilis debería saber lo que está pasando. Los vecinos deben avisarse entre sí de los peligros. ¿Qué peligros?, preguntó Amarilis, alarmada. Ya verás, dijo Macarena, acercándose y bajando la voz. Dicen que fue por las cartas. Ese chico, se llama Horacio, trabaja como estibador en el puerto, y decía que tu marido le había ganado a las cartas y no quería devolverle el dinero. Y Rafael gritaba que era Horacio quien le debía a él. El rostro de Rafael se ensombreció. Horacio es un mentiroso y un estafador. Él es quien me debe a mí, no yo a él. Me metió en ese juego a propósito para engañarme. Y en general, Macarena, no es asunto tuyo meterte en las familias ajenas. Ay, no te enfades, dijo la vecina conciliadora, pero era evidente que no tenía intención de detenerse. He venido con buena intención para avisarte. Ese tal Horacio es un chico problemático. He oído varias historias sobre él. Dicen que una vez apuñaló a alguien cerca del puerto por una mujer. Y también cuentan que presta dinero a cambio de altos intereses. Es mejor no tener nada que ver con gente así. Yo no tengo nada que ver con él, gruñó Rafael. Es él quien se mete conmigo. Sí, claro, asintió Macarena, pero en su voz se notaba la duda. Pero hay algo extraño. Ayer Horacio gritaba que le debías 100.000 pesos. Y no es poco dinero para alguien como tú. ¿De dónde has sacado tanto dinero para jugar? Rafael se levantó de la mesa tan bruscamente que la silla cayó al suelo. Escucha, Macarena, ya basta. No es asunto tuyo cuánto dinero tengo ni en qué lo gasto. Mejor vete a cuidar de tus gallinas en lugar de entrometerte en las familias ajenas. ¿Por qué te enfadas tanto?, se sorprendió Macarena, aunque se notaba que estaba asustada. Solo quería avisarte. Ya me has avisado, basta. Ahora vete a casa. Al día siguiente, Amarilis regresó a casa después del trabajo cansada, pero con una ligera sensación de alivio. Rafael no estaba en casa. En las habitaciones reinaba un silencio inusual, solo roto por el tic-tac de un viejo reloj en la pared y las voces lejanas de los niños que jugaban en el patio. Dejó el bolso sobre la mesa y miró a su alrededor. Las botellas de cerveza de la noche anterior seguían sin lavar y en la mesa había migas del desayuno. Amarilis se quitó la blusa del colegio, se puso un vestido cómodo y empezó a ordenar. Trabajaba despacio, sin las prisas habituales, incluso con cierto placer. Nadie la apremiaba ni le reprochaba que hiciera algo mal. Lavó los platos, limpió la mesa y barrió el suelo. Luego abrió las ventanas de par en par para airear las habitaciones y quitar el olor a cerveza y cigarrillos del día anterior. Cuando la casa estuvo más limpia, sacó de la nevera los alimentos que había traído ayer la señora Rufina. Había suficiente arroz, aún quedaban frijoles de anteayer y la carne se podía repartir para 2 días. Amarilis encendió la cocina de gas y puso a hervir el caldo. Cocinaba sin prisas, pensando en sus cosas, en el trabajo, en los niños en el colegio, en que al día siguiente tenía que revisar los cuadernos. Mientras se cocía la sopa, se sentó a la mesa con un libro que había tomado de la biblioteca del colegio, una novela de un escritor colombiano sobre la vida en un pequeño pueblo. Leer en silencio era inusualmente agradable. Normalmente, Rafael encendía la radio o la televisión. Comentaba constantemente algo, pedía agua, comida o simplemente se quejaba de la vida. Ahora, sin embargo, podía seguir tranquilamente el destino de los personajes sin distraerse con ruidos extraños. Hacia las 7 de la tarde, cenó, recogió la cocina y volvió a sentarse a leer. Fuera estaba oscureciendo poco a poco, se encendían las luces en las casas vecinas, se oía música en algún lugar, se oían las voces de la gente que volvía del trabajo. La vida del barrio seguía su curso, tranquila y pausada. A las 9:30 llamó Claudia. Amarilis, ¿qué tal? ¿Estás en casa? Sí, en casa. Estoy leyendo un libro. ¿Y Rafael? No lo sé. Se fue por la mañana. Dijo que iba a buscar trabajo. ¿Y no te preocupas? No, respondió Amarilis con sinceridad. La verdad es que me gusta estar sola. Claudia se quedó callada al otro lado del teléfono. Lo entiendo,
A veces el silencio es mejor que cualquier compañía. Oye, ¿quieres venir a mi casa mañana después del trabajo? He comprado café nuevo. Podemos tomarlo y charlar. Me encantaría. Entonces, hasta mañana. Y no te preocupes por nada, ¿vale? Después de hablar con su amiga, Amarilis volvió al libro. Leyó hasta las 9:30 y luego se preparó un té con azúcar. No tenía dinero para comprar galletas o bombones, pero un simple té dulce le parecía un lujo en un ambiente tan tranquilo. Hacia las 10, cuando ya se disponía a acostarse, oyó voces en la calle. Al principio no les prestó atención. Por las tardes, los vecinos solían reunirse en los patios para comentar las noticias y los niños jugaban al fútbol. Pero las voces se hicieron cada vez más fuertes y pronto se dio cuenta de que alguien estaba discutiendo. Amarilis se acercó a la ventana y miró a la calle. A la luz de la farola vio a un grupo de hombres cerca de la casa de doña Esther. Discutían sobre algo, gesticulaban con las manos, pero en la oscuridad era difícil distinguir sus rostros. Uno de los hombres hablaba especialmente alto, su voz le resultaba familiar a Amarilis. Se alejó de la ventana y volvió a sentarse a la mesa. Si se trataba de vecinos discutiendo sus asuntos, no era asunto suyo. En su barrio solían producirse discusiones de este tipo de vez en cuando, normalmente por dinero, trabajo o mujeres. Los hombres gritarán, aclararán las cosas y luego se irán a sus casas. Pero el ruido en la calle no cesaba, sino que se hacía aún más fuerte. Ahora gritaban varias personas a la vez, se oían insultos y amenazas. Amarilis se acercó de nuevo a la ventana y miró con cautela. Al grupo de hombres se unieron vecinos de otras casas. Don Orlando, el joven Carlos, el anciano Eusebio. Todos intentaban explicarle algo al hombre que gritaba más fuerte que todos. De repente, Amarilis se dio cuenta con horror de que ese hombre era su marido. Rafael estaba en medio de la calle, tambaleándose y agitando los brazos. Incluso desde lejos se veía que estaba muy borracho. Llevaba la camisa desabrochada, el pelo revuelto, y la voz le fallaba por los gritos. «Sois todos unos estafadores», gritaba. «Todos queréis engañarme. ¿Creéis que soy tonto?» Don Orlando intentó calmarlo. «Rafael, vete a casa. Tu mujer estará preocupada, ya es tarde». «¿Qué mujer?» Rafael se rió con una risa borracha. «Ella no me entiende, nadie me entiende. Yo trabajo honradamente y todos me engañan». Amarilis se puso rápidamente una bata y salió corriendo a la calle. Los vecinos la miraron con lástima. Todos comprendían lo avergonzada que estaba por el comportamiento de su marido. «Rafael, vamos a casa», le dijo en voz baja, acercándose a él. «Es tarde, la gente quiere dormir». «Ah, ha llegado la esposa», gritó Rafael. «¿También vas a darme un sermón? ¿También crees que yo tengo la culpa de todo? No pienso nada. Solo vamos a casa, hablaremos allí tranquilamente». «No quiero ir a casa. En casa es aburrido, no hay nada que hacer». Dio unos pasos en dirección a su casa. «¿Sabes dónde he estado? ¿Sabes lo que me han dicho hoy? Rafael, por favor. Me han dicho que soy un fracasado, que tengo las manos pegadas». Su voz se hacía cada vez más fuerte. «Y yo les he demostrado quién es un fracasado. Ya lo han visto». Amarilis lo tomó del brazo e intentó alejarlo de los vecinos curiosos. Rafael no se resistía, pero caminaba con paso inseguro, se detenía constantemente y volvía a gritar. «Todos piensan que no soy nadie, que soy el último de los últimos. Pero yo les demostraré de lo que soy capaz». Habían llegado casi al porche cuando Rafael se detuvo de repente y empujó a su esposa. El empujón fue tan fuerte que Amarilis salió volando y apenas pudo mantenerse en pie. «No me toques», gritó. «Nadie me entiende. Nadie sabe lo que es ser un hombre de verdad». «Rafael, ¿qué haces?», preguntó Amarilis, desconcertada, mientras se frotaba el brazo magullado. Pero él ya no la escuchaba. Volvió a caminar por la calle, agitando los brazos y gritando cosas incoherentes sobre el trabajo, el dinero y la injusticia de la vida. Los vecinos se fueron dispersando poco a poco. Solo don Orlando se quedó en el porche, observando atentamente lo que sucedía. Don Macarena salió de la casa de al lado. Llevaba una bata y el pelo trenzado en una coleta para dormir. «Rafael, basta de ruido», le dijo con severidad. «La gente quiere dormir. Los niños se despiertan con tus gritos».
Rafael se volvió bruscamente hacia ella. ¿Quién eres tú para darme órdenes? Esta calle es mía, voy por donde quiero. Esta calle no es tuya, es de todos, y hay que comportarse como es debido. ¿Cómo es debido? Rafael dio unos pasos hacia Macarena. ¿Sabes lo que es comportarse como es debido? ¿Es cuando te pagan honestamente por tu trabajo? Es cuando la gente no miente. Vete a tu casa, borracho, dijo Macarena con desdén y se dio la vuelta para marcharse. Lo que sucedió a continuación fue tan rápido que Amarilis ni siquiera tuvo tiempo de gritar. Rafael se abalanzó sobre Macarena, la agarró del pelo y tiró con tanta fuerza que ella gritó de dolor. Luego le dio un puñetazo en toda la cara. Macarena cayó al suelo, agarrándose la mejilla, con la nariz sangrando. Rafael, como enloquecido, corrió hacia su casa y empezó a golpear la puerta. ¿Dónde está el dinero?, gritaba. ¿Dónde escondéis el dinero? La puerta no estaba cerrada y él entró de un empujón. Inmediatamente se oyeron ruidos de muebles cayendo, vajilla rompiéndose y los gritos de Macarena, que intentaba levantarse del suelo. «¡Ayuda!», gritó. «Se ha vuelto loco». Don Orlando y varios vecinos más corrieron hacia la casa de Macarena. Amarilis también corrió tras ellos, aunque le temblaban las piernas del susto. Dentro de la casa estaba ocurriendo algo inimaginable. Rafael volcaba los muebles, sacaba los cajones y tiraba las cosas por el suelo. Abrió el armario y empezó a sacar la ropa, tirándola al suelo. Luego agarró una maceta con una flor y la lanzó contra la pared. «¿Dónde está el dinero?», repetía. «Sé que tenéis dinero, todos lo escondéis y no me pagáis». «Rafael, basta», gritó don Orlando, tratando de entrar en la casa. Pero Rafael agarró la escoba que estaba junto a la puerta, la partió por la mitad y empezó a blandirla en todas direcciones. La escoba silbaba en el aire y los vecinos retrocedieron. «No se acerquen», gritaba él. «Los conozco a todos. Todos están en mi contra». Para entonces casi todos los vecinos se habían reunido. Algunos gritaban que había que llamar a la policía, otros intentaban calmar a Rafael con palabras. Amarilis se quedó a un lado llorando, avergonzada, asustada e impotente. Mientras tanto, Rafael salió corriendo de la casa de Macarena, todavía con el palo en las manos. Tenía los ojos desorbitados, la camisa rota y la saliva le chorreaba por la cara. «Ya os voy a enseñar a todos», gritaba. «¿Creéis que podéis humillarme? ¿Creéis que voy a dejarlo así?». Empezó a blandir el palo, apuntando a los vecinos. La mayoría huyó, pero el anciano Eusebio no tuvo tiempo de escapar y el palo le golpeó en el hombro, haciéndole gritar de dolor. «¡Basta!», gritó don Orlando y agarró una tabla que estaba cerca del cobertizo en construcción. Rafael se volvió hacia él, levantó el palo para golpear, pero Orlando fue más rápido. Levantó la tabla y golpeó a Rafael en la nuca con todas sus fuerzas. El golpe fue fuerte. Rafael se tambaleó, dejó caer el palo, dio otro paso y cayó boca abajo en un charco de barro que se había formado tras la lluvia del día anterior. Su cuerpo se sacudió varias veces y se quedó inmóvil. Se hizo el silencio. Todos se quedaron de pie mirando a Rafael, que yacía inmóvil. Amarilis corrió hacia él, se agachó a su lado, pero no se atrevía a tocarlo. «¿Está vivo?», preguntó alguien. Don Orlando se inclinó y puso la oreja en la espalda de Rafael. «Respira. Solo está inconsciente». «¿Qué hacemos ahora?», preguntó Macarena, desconcertada, mientras se sujetaba la cara magullada. «Déjalo ahí», dijo el viejo Eusebio con enfado, frotándose el hombro magullado. «Quizás se despierte y recupere el conocimiento». «No podemos dejarlo así», objetó doña Concepción. «Se resfriará y enfermará». «¿Y él pensaba en nosotros cuando estaba enfurecido?», espetó uno de los vecinos. Amarilis miraba a su marido, tendido en el barro, y no sabía qué sentir. La lástima se mezclaba con la vergüenza, el miedo con el alivio de que la pesadilla hubiera terminado. Rafael tenía la cara cubierta de barro, la camisa empapada y el pelo chorreando agua turbia. «Voy a traer una manta», dijo ella en voz baja. «No hace falta», la detuvo don Orlando. «Déjalo así. Quizá así se le aclare la mente». Los vecinos empezaron a dispersarse poco a poco. Algunos ayudaron a Macarena a despejar los escombros de la casa.
Otros acompañaron a Eusebio, que estaba muy afectado, a su casa. Amarilis se quedó sentada junto a su marido, sin saber qué hacer. «Vete a casa», le aconsejó doña Concepción. «Se despertará y vendrá solo. Y si se resfría, será culpa suya». «¿Cómo voy a dejarlo así? ¿Y cómo te dejó él a ti cuando te empujó? ¿Cómo dejó a Macarena con la cara destrozada?» Concepción negó con la cabeza. «No hay que compadecerse de quienes no se compadecen de sí mismos». Amarilis se quedó un rato más junto al cuerpo inmóvil de su marido. Luego se levantó y se dirigió lentamente a casa. Las habitaciones estaban tranquilas y frescas, todo lo contrario al caos que acababa de reinar en la calle. Cerró la puerta con el pestillo, se acercó a la ventana y miró fuera. Rafael seguía en la misma postura, con la cara en un charco. Tenía las piernas dobladas, un brazo estirado hacia adelante y el otro doblado bajo el cuerpo. Tenía un aspecto lamentable y repugnante a la vez. Amarilis se alejó de la ventana, se desnudó y se acostó en la cama. Pero no podía dormir. Las imágenes de la noche anterior daban vueltas en su cabeza y los gritos y los insultos resonaban en sus oídos. Pensaba en lo que dirían los vecinos al día siguiente, en cómo la mirarían, en lo que pensarían en la escuela si se enteraban del escándalo. A las 3 de la madrugada volvió a acercarse a la ventana. Rafael seguía en la misma postura, pero ahora se veía que respiraba. Su espalda subía y bajaba uniformemente, así que estaba vivo. Amarilis volvió a la cama e intentó dormir, pero el sueño era intermitente, lleno de pesadillas sobre peleas, sangre y muebles rotos. Amarilis se despertó con los primeros rayos del sol y los ruidos del patio. Se acercó a la ventana y vio que Rafael seguía tumbado donde había caído la noche anterior, pero intentando levantarse. Sus movimientos eran vacilantes, se apoyaba en las manos, se balanceaba y se caía varias veces. Llevaba la camisa sucia y mojada, y tenía el pelo pegado por la suciedad y el rocío. Amarilis se vistió rápidamente y salió a la calle. Rafael estaba sentado en el suelo, con las manos en la cabeza y gimiendo en voz baja. Tenía una gran herida en la frente, de la que manaba sangre seca, y el ojo izquierdo hinchado y enrojecido. «Rafael, vamos a casa», le dijo ella en voz baja, tendiéndole la mano. Él levantó los ojos nublados, en los que se mezclaban el dolor, la ira y la confusión. «¿Qué ha pasado?», preguntó con voz ronca. «¿Por qué estoy aquí? ¿No te acuerdas? Anoche tú...» «No recuerdo nada», la interrumpió él, levantándose con dificultad. «Me duele mucho la cabeza». Amarilis lo ayudó a llegar a casa. Rafael caminaba lentamente, parándose constantemente y haciendo muecas de dolor. Al llegar al porche, tropezó y casi se cae, ya que aún le costaba controlar las piernas. En casa, Amarilis lo sentó en una silla y le trajo una palangana con agua tibia, una toalla limpia y yodo. Rafael estaba sentado con los ojos cerrados, tocándose la frente de vez en cuando y siseando de dolor. «Déjame limpiarte la herida», dijo Amarilis, mojando la toalla. «No me toques», respondió bruscamente, sin siquiera abrir los ojos. «Pero hay que limpiarla, si no se infectará». «He dicho que no me toques». Rafael abrió los ojos y miró a su esposa con irritación. «Tú tienes la culpa de todo». «¿Yo tengo la culpa? ¿De qué?» «Ayer me avergonzaste delante de los vecinos. Saliste a la calle y les enseñaste a todos cómo es tu marido». Su voz se hacía cada vez más fuerte, a pesar del dolor de cabeza. «Tenías que haberse quedado en casa y no haber salido». Amarilis lo miró desconcertada. Intentó volver a acercarle la toalla húmeda para curarle la herida, pero Rafael giró bruscamente la cabeza y le dio una bofetada con el dorso de la mano. El golpe fue inesperado y doloroso. Amarilis se echó hacia atrás y dejó caer la palangana con agua al suelo. El agua se derramó por toda la cocina, pero ninguno de los dos se movió para limpiarla. «Te he dicho que no me toques», gruñó Rafael y se levantó lentamente de la silla. «Yo mismo me ocuparé de mis problemas». Se dirigió al dormitorio y se dejó caer sobre la cama sin quitarse la ropa. A los pocos minutos se oyó una respiración pesada. Se había quedado dormido. Amarilis estaba de pie en medio de la cocina, sosteniéndose la mejilla ardiente con la mano y mirando el charco de agua a sus pies. Luego tomó lentamente la fregona y comenzó a limpiar el suelo.
Sus movimientos eran mecánicos, sus pensamientos confusos. Le dolía la mejilla, pero aún más le dolía el alma por el resentimiento y la humillación. Después de limpiar, recogió sus cosas del colegio y salió silenciosamente de casa. Era temprano por la mañana, el aire aún no se había calentado con el sol y era agradable ir al colegio. Por el camino se encontró con doña Macarena, que iba al mercado con la cara vendada. «Amarilis, querida, ¿cómo estás?», preguntó la vecina, mirando atentamente la mejilla enrojecida de la joven. «Bien, doña Macarena. ¿Y usted cómo se encuentra?». «Nada, lo superaré. La nariz, gracias a Dios, no está rota, solo magullada». Macarena guardó silencio y luego añadió en voz más baja. «¿Y tu marido?». «Dormido, le duele la cabeza». «Entiendo». Macarena negó con la cabeza. «Escucha, Amarilis, no quiero meterme en los asuntos de los demás, pero ¿no deberías pensar en tu seguridad? Ayer estaba como una bestia. Podría haber pasado cualquier cosa». «Solo estaba muy borracho», respondió Amarilis en voz baja. «Borracho o sobrio, da lo mismo si una persona es violenta». Macarena la miró con compasión. «Eres joven, guapa, inteligente. ¿Por qué quieres una vida así?». Amarilis le agradeció su preocupación y se apresuró a marcharse. No quería discutir sus problemas familiares con sus vecinos, ni siquiera con alguien tan amable como Macarena. En la escuela, el día comenzó como de costumbre. Los niños hacían ruido, no querían escuchar y se quejaban del calor. Pero Amarilis notó que algunos compañeros la miraban con curiosidad. Probablemente, las noticias sobre el escándalo del día anterior ya se habían extendido por todo el barrio. Durante el recreo, se le acercó doña Patricia, la profesora de historia. Una mujer de unos 45 años que siempre tenía un aspecto severo y hablaba con seriedad. «Amarilis, ¿podemos hablar?». Se alejaron de los niños ruidosos. Patricia miró atentamente la mejilla enrojecida de su compañera. «¿Es cierto lo que se dice sobre lo de ayer por la noche?». «¿Qué se dice?», preguntó Amarilis con cautela. «Que tu marido se emborrachó y se peleó con los vecinos. Dicen que golpeó a Macarena y destrozó su casa». Amarilis bajó la mirada. «Por desgracia, es cierto». «¿Y esto?». Patricia señaló con la cabeza la mejilla enrojecida. «También es obra suya». «No lo hizo a propósito. Me dolía la cabeza y yo quería curarme la herida». «Amarilis», dijo Patricia con severidad, «¿entiendes a dónde va a parar todo esto? Hoy una bofetada, ¿y mañana qué? ¿Fracturas? ¿El hospital?». «Estás exagerando. Rafael no es una mala persona, ¿Solo bebe y pega a su mujer?». Patricia negó con la cabeza. «He visto muchas familias así. Al principio, las mujeres justifican a sus maridos. Dicen que están cansados, que tienen problemas. Y luego vienen al colegio con moratones bajo los ojos y costillas rotas». Claudia entró en la sala de profesores. Al ver las caras serias de sus amigas, comprendió inmediatamente de qué se trataba. «Patricia tiene razón», dijo acercándose. «Amarilis, ya te lo he dicho antes, pero ahora te lo diré claramente. Huye de ese hombre antes de que sea demasiado tarde». «¿A dónde voy a huir?», preguntó Amarilis con cansancio. «No tengo dinero, ni casa, ni...». «Tienes trabajo, tienes manos, tienes cabeza», la interrumpió Claudia. «Eso es suficiente para empezar una nueva vida». «Es fácil decirlo», suspiró Amarilis. «¿Y tú crees que fue fácil para mí dejar a Edmundo?». Claudia se sentó junto a su amiga. «Los primeros meses comía solo patatas, dormía en un viejo sofá en casa de desconocidos y lloraba todas las noches de soledad. Pero ¿sabes qué? Incluso entonces me sentía mejor que cuando estaba casada, porque era libre del miedo y la humillación constantes. Pero vosotras sois personas diferentes». «No», dijo Patricia con firmeza. «Todas las mujeres en situaciones así son iguales. Todas temen quedarse solas. Todas piensan que no podrán arreglárselas. Y luego resulta que se las arreglan incluso mejor de lo que esperaban». Sonó el timbre para ir a clase y tuvimos que interrumpir la conversación. Pero Amarilis pasó todo el resto del día pensando en las palabras de sus compañeros. Por un lado, tenían razón. La vida con Rafael se estaba volviendo cada vez más difícil. Por otro lado, le daba miedo imaginarse completamente sola,
sin casa, sin apoyo. Después de clase, no se apresuró a volver a casa. Caminó por las calles del barrio y entró en la pequeña iglesia de San José, donde hacía fresco y estaba tranquilo. Se sentó en un banco, tratando de ordenar sus pensamientos. En la iglesia había varias mujeres más, rezando, encendiendo velas y susurrando algo mientras miraban la icona de la Virgen María. Una de las mujeres, la anciana doña Rosario, que vivía en la calle de al lado, se acercó a Amarilis. «Hija, pareces triste. ¿Quieres hablar con el cura? El padre Miguel es un hombre muy sabio. Ha ayudado a mucha gente en situaciones difíciles». «Gracias, doña Rosario, pero solo quería sentarme un rato en silencio». «Lo entiendo. A veces el silencio cura mejor que cualquier palabra». La anciana guardó silencio y luego añadió: «Pero si necesitas algo, recuerda que las mujeres debemos ayudarnos unas a otras. Los hombres a menudo no entienden nuestros problemas». Hacia las 6 de la tarde, Amarilis finalmente se dirigió a su casa. No quería ir, pero no tenía a dónde ir. Llegó lentamente a su calle, subió al porche y empujó la puerta. Rafael y doña Rufina estaban sentados en la habitación. Rafael tenía mejor aspecto que por la mañana. Se había lavado la cara, se había peinado y llevaba una camisa limpia. La herida de la frente estaba cubierta con una tirita. Doña Rufina, como siempre, parecía descontenta y dispuesta a armar un escándalo. «Ah, ha llegado la esposa», dijo Rafael con frialdad. «Por fin te has dignado aparecer por casa. Estaba trabajando y luego me pasé por la iglesia». «Por la iglesia», espetó doña Rufina. «Mejor te hubieras quedado en casa cuidando de tu marido. Si no, todo el barrio ya sabe qué clase de mujer tiene Rafael, que va por ahí de juerga y deja la casa hecha un desastre». Amarilis dejó el bolso sobre la mesa y se dirigió a la cocina para empezar a preparar la cena. Pero Rafael se levantó y le cerró el paso. «Espera, hablemos primero». Tenía el rostro sombrío y los ojos ardían de ira. «¿Sabes lo que hiciste ayer?» «No hice nada». «¿Cómo que nada?», gritó él. «Me avergonzaste delante de todo el barrio. Saliste a la calle y le mostraste a todo el mundo que tu marido es un borracho que se revuelca en el barro. Ahora todos se ríen de mí. Solo quería ayudarte». «¿Ayudarme?». Rafael se rió con malicia. «¿Sabes lo que me ha dicho hoy don Gustavo? Me ha dicho que no quiere contratar a alguien que no sabe controlarse». «¿Y cómo lo sabe?». «Por los vecinos, que vieron el espectáculo de ayer». «Pero tú mismo». «¿Yo mismo qué?». Rafael se acercó más, inclinándose sobre su esposa. «Yo trabajo como un maldito, trato de ganar dinero para la familia. Y tú solo me estorbas». Dona Rufina asintió con la cabeza. «Tu hijo tiene razón, por tu culpa tiene problemas en el trabajo. ¿Quién quiere un empleado que tiene problemas en casa?». «Pero yo no he hecho nada malo», dijo Amarilis desconcertada. «¿Nada malo?». Rafael dio un puñetazo en la mesa. «¿Y qué? ¿Que no sabes comportarte? ¿Que no cuidas la casa? ¿Que siempre andas descontenta?». «¿Cuándo he estado descontenta?». «Siempre. Siempre me miras con reproche, como si yo fuera la culpable de algo». «Yo me esfuerzo, busco trabajo, intento cambiar las cosas». Dona Rufina se levantó de la silla y se acercó a su nuera. «Amarilis, he guardado silencio durante mucho tiempo, pero ahora voy a hablar claro. Eres una carga para nuestra familia. Mi hijo no puede vivir ni trabajar normalmente por tu culpa. Problemas constantes, escándalos, trastornos. Él necesita una esposa que lo apoye, no que le cree más dificultades». «Doña Rufina, yo lo intento». «¿Lo intentas?», la interrumpió su suegra. «¿Y dónde están los resultados de tus esfuerzos? La casa es un desastre, tu marido no tiene apoyo, los vecinos se quejan. No, esto no puede seguir así». Rafael asintió. «Mamá tiene razón. Tengo que pensar en mi futuro». «Y contigo no tengo futuro, solo problemas». «¿Qué quieres decir con eso?», preguntó Amarilis en voz baja. «Que es mejor que te vayas de aquí», respondió con dureza doña Rufina. «Vive por tu cuenta, piensa en tu comportamiento. Quizá entonces comprendas cómo hay que tratar a un marido». «¿Irme? ¿Pero a dónde?». «Eso es problema tuyo», dijo Rafael con frialdad. «Tienes trabajo, tienes amigas, encontrarás un lugar donde vivir». Amarilis miró a su marido y a su suegra, sin dar crédito a sus oídos. ¿De verdad la echaban de casa?
¿Por qué? ¿Por intentar ayudar a su marido borracho? Pero somos una familia, dijo con voz débil. ¿Qué familia? Espetó Rafael. Una familia es cuando las personas se apoyan mutuamente, y tú solo me estorbas. Exacto, secundó don Rufino a su hijo. Mejor separarse por un tiempo antes de que la cosa se ponga fea. Ya se verá. Amarilis comprendió que era inútil discutir. En silencio, se dirigió al dormitorio y sacó del armario una vieja bolsa de viaje. Empezó a meter allí sus cosas: varios vestidos, ropa interior, material escolar, una foto de sus padres. No tenía muchas cosas y cabían fácilmente en una sola bolsa. Rafael y doña Rufina observaban en silencio mientras ella hacía las maletas. Cuando Amarilis salió del dormitorio con la bolsa en las manos, Rafael dijo: «Espero que pienses en tu comportamiento y comprendas dónde te equivocaste». Amarilis no respondió nada. Cogió la bolsa y se dirigió hacia la salida. En la puerta se volvió y miró las habitaciones que durante 2 años había considerado su hogar. Luego salió a la calle y cerró la puerta tras de sí. No estaba lejos de la casa de Claudia, a unos 10 minutos a pie. Amarilis caminaba lentamente, la bolsa no pesaba mucho, pero sus piernas parecían no responderle. Tenía la cabeza vacía y un dolor sordo en el pecho. Claudia vivía en una casita en las afueras del barrio que alquilaba a la anciana doña Carmela. Cuando Amarilis llamó a la puerta, su amiga abrió enseguida. Seguramente estaba sentada junto a la ventana. «Amarilis, ¿qué pasa?» Claudia vio el bolso en las manos de su amiga y lo entendió todo. «Pasa, rápido». La habitación era pequeña, pero acogedora. Había una cama pequeña, una mesa, 2 sillas y un armario pequeño. En las paredes había varias fotos y una estantería hecha a mano con libros. «Cuéntame qué ha pasado», dijo Claudia, sentando a su amiga en una silla. Amarilis le contó la bofetada de esa mañana, la conversación en el colegio y la discusión de la noche anterior con su marido y su suegra. Hablaba en voz baja, sin emoción, como si estuviera contando la vida de otra persona. «Bueno, está bien», dijo Claudia cuando terminó de contar. «Si él mismo te echó, no podrá acusarte después de que abandonaste a tu familia». «Está bien», se sorprendió Amarilis. «Ahora no tengo dónde vivir, ni con qué mantenerme». «Con el sueldo de maestra se puede vivir. Hay millones de personas que viven con menos dinero. Y encontraremos alojamiento. En nuestro barrio siempre hay habitaciones en alquiler. Pero yo no sé hacer nada más que dar clases». «¿Y qué? La enseñanza es una profesión normal. Y si quieres, puedes aprender otra cosa. Por ejemplo, hacer un curso de contabilidad o de secretariado». Amarilis se sentó y miró por la ventana, donde ya empezaba a oscurecer. En su cabeza se formaba lentamente la idea de que ahora estaba completamente sola, sin marido, sin casa, sin familia. Solo tenía un trabajo que le reportaba muy poco dinero y un futuro incierto. «¿Sabes?», dijo en voz baja, «siempre pensé que el matrimonio era una protección, un apoyo. Pero ha resultado ser todo lo contrario». «No todos los matrimonios son una protección», respondió Claudia. «A veces, la soledad es mucho más segura que un mal matrimonio». «¿Y si no puedo arreglármelas? ¿Y si no puedo vivir sola?» «Te las arreglarás. Eres inteligente, trabajadora, joven. Todo te saldrá bien». Amarilis asintió, pero por dentro seguía sintiéndose asustada y vacía. Comprendía que su vida había cambiado radicalmente y que ahora tenía que aprender a vivir de nuevo. Sin marido, sin su hogar habitual, sin ilusiones de una vida familiar feliz. Los primeros días con Claudia transcurrieron en una pesada ociosidad. Amarilis se levantaba temprano, iba al colegio, daba clases, pero por las tardes no sabía qué hacer. La pequeña habitación de su amiga era estrecha y ella intentaba molestar lo menos posible a la dueña. Leía libros que tomaba de la biblioteca de la escuela, ayudaba a Claudia con las tareas domésticas, paseaba por las calles durante mucho tiempo para no quedarse sin hacer nada. Casi no tenía dinero, aún no le habían pagado el sueldo y los pocos ahorros que había logrado acumular durante su matrimonio se habían quedado en casa. Claudia no le cobraba por alojarla, pero Amarilis sabía que eso no podía durar mucho tiempo. Tenía que buscar un lugar donde vivir, y para eso necesitaba dinero para el depósito y el primer mes de alquiler. El viernes, al volver de la escuela, se detuvo como de costumbre en el kiosco de don Efren.
que vendía periódicos, cigarrillos y billetes de lotería. El kiosco estaba justo enfrente de la puerta de la escuela, y Amarilis pasaba por delante todos los días desde hacía varios años. «Buenos días, don Efrén», saludó ella. «Oh, señorita Amarilis», exclamó alegremente el anciano vendedor. «¿Cómo está? Hace tiempo que no compra su billete habitual». En efecto, hacía 2 semanas que no compraba un billete de lotería. Antes, cuando aún vivía con Rafael, cada viernes gastaba 1.000 pesos en un billete con el número 479158. Esos números eran la fecha de nacimiento de su difunta madre, y Amarilis creía que le traerían suerte. Llevaba casi 2 años comprando ese boleto, aunque nunca había ganado nada, salvo pequeñas cantidades de unos pocos miles de pesos. «Ah, sí», recordó Amarilis. «Se me había olvidado el boleto. Por favor, el de siempre. 479158. Por supuesto, por supuesto. Don Efrén, busque en la caja de los boletos. ¿Sabe? La semana pasada su número estaba en la lista de ganadores. Es verdad, solo ganó 5.000 pesos un chico del barrio de al lado. Pero da igual, me alegro de que haya salido un número ganador». Amarilis pagó 1.000 pesos, cogió el billete y lo guardó en el bolso sin ni siquiera mirarlo. En casa solía guardar los billetes en una cajita especial y no comprobaba los resultados hasta el domingo, cuando anunciaban los resultados del sorteo. El sábado por la mañana se despertó con el ruido de la radio. Claudia estaba escuchando las noticias mientras tomaba café en la pequeña cocina. «Buenos días», dijo Amarilis sentándose a la mesa. «¿Qué hay de nuevo en el mundo?» «Lo de siempre, los políticos discuten, los precios suben, en algún lugar hay guerra, en otro hay paz». Claudia le sirvió café a su amiga. «Y ayer hubo un gran sorteo de lotería, alguien ganó una suma enorme. Imagínate, $75.000. Es una fortuna». «Sí, mucho», asintió Amarilis, removiendo el azúcar en el café. «Me pregunto qué hará esa persona con tanto dinero. Yo, en su lugar, compraría una casa, un coche y me iría de viaje. Y también abriría algún negocio, una tiendecita o una cafetería». Claudia suspiró con aire soñador. «Aunque, ¿a quién quiero engañar? Con una 10ª parte de esa cantidad ya me sentiría rica». Después del desayuno, Amarilis salió a dar un paseo. Pasear por la ciudad los fines de semana se había convertido en una costumbre para ella. Así el tiempo pasaba más rápido y no daba vueltas a sus propios problemas. Llegó a la plaza central, donde los sábados había un gran mercado. Paseó entre los puestos y miró los productos que no podía permitirse. Cerca de la iglesia se encontró con doña Patricia, que salía de la misa matutina. «Amarilis, ¿qué tal? ¿Cómo te va en tu nuevo trabajo?» «Poco a poco. Claudia me ayuda mucho, pero entiendo que tengo que buscar algo propio». «Haces bien. La independencia es importante, sobre todo para una mujer». Patricia se ajustó las gafas. «Por cierto, tengo información sobre una habitación que se alquila cerca de la escuela. La dueña es doña Teresita, una mujer muy decente. Si quieres, te puedo dar la dirección». «Gracias, iré a verlo». Al volver con Claudia, Amarilis le contó la propuesta de Patricia. Su amiga aprobó la idea. Una habitación más cerca de la escuela sería muy conveniente. «Mañana vamos a verlo juntas», dijo Claudia. «Mientras tanto, vamos a comprobar tu boleto de lotería. Ya han anunciado los resultados del sorteo». «Ah, claro, se me había olvidado». Amarilis sacó el boleto y el periódico con los resultados de su bolso. «Ahora vamos a ver. Mi número es 479158. Empezó a comparar los números del boleto con los que aparecían impresos en el periódico en la lista de números ganadores. El primer número coincidía. El segundo también. El tercero. El cuarto. El quinto. «Espera», dijo Amarilis, sintiendo que se le aceleraba el corazón. «Aquí hay algo que no cuadra». «¿Qué no cuadra?» Claudia se acercó. «Mi número. Parece que está en la lista de ganadores». Amarilis volvió a comparar los números con atención. 479158. El mismo número que en el periódico. «No puede ser». Claudia le arrebató el periódico. «Déjame ver. Es verdad, tu número está aquí. ¿Y la cantidad ganada?» Se quedó callada, leyendo la línea varias veces. «Amarilis, aquí pone $750.000.
¿Qué? Amarilis no daba crédito a sus oídos. Déjame ver. Cogió el periódico y lo leyó ella misma. Efectivamente, junto a su número aparecía la cantidad: $750.000 estadounidenses. Era el dinero del que había hablado Claudia por la mañana. Pero eso es imposible, susurró Amarilis. Nunca he ganado nada, como mucho unos pocos miles de pesos. Pero ahora has ganado, gritó Claudia alegremente. Eres rica, amiga, $750.000. Amarilis se quedó sentada con el billete en las manos, sin poder creer lo que estaba pasando. La suma le parecía fantástica. En toda su vida no había visto tanto dinero. Con ese dinero se podía comprar una casa, un coche, asegurarse el futuro durante muchos años. «Quizás me he equivocado», preguntó insegura. «¿Quizás es otro número?» Claudia volvió a comprobar los números del boleto y del periódico. «Es el mismo número, no lo dudes. 479158. Coinciden perfectamente. ¿Y si es un error en el periódico?» «Amarilis, deja de dudar». Claudia abrazó a su amiga. «Has ganado. Has ganado mucho dinero de verdad. Es un milagro». El resto del día transcurrió como en una nube. Amarilis no podía concentrarse en nada. No paraba de sacar el boleto, releer el número y compararlo con el del periódico. No podía creer que aquello fuera real. Por la noche, ella y Claudia se dirigieron a la ciudad vecina de Santa María, donde se encontraba la oficina central de la lotería. Por teléfono le confirmaron que el boleto era realmente ganador y le dieron cita para el lunes para tramitar todos los documentos. Tendrá que traer su pasaporte, un certificado de ingresos y el boleto, le explicó el empleado. Una vez comprobados los documentos, el dinero se transferirá a su cuenta bancaria en el plazo de una semana. El lunes por la mañana, Amarilis faltó al colegio alegando motivos familiares. Junto con Claudia, se dirigieron a Santa María en autobús. El trayecto duró aproximadamente una hora, y durante todo ese tiempo, Amarilis estuvo nerviosa. ¿Y si algo salía mal? ¿Y si el billete era falso o había algún error? La oficina de la lotería estaba en el centro de la ciudad, en un edificio moderno con ventanas espejadas. Dentro hacía fresco gracias al aire acondicionado y las paredes estaban decoradas con fotografías de los afortunados ganadores con grandes cheques simbólicos. El empleado, un joven con camisa blanca, examinó atentamente el billete y los documentos de Amarilis. «Todo está en orden», dijo finalmente. «El billete es auténtico, el número coincide. Enhorabuena por su premio». «Entonces, ¿es verdad?», preguntó Amarilis en voz baja. «¿De verdad he ganado?». «Por supuesto. $750.000 estadounidenses. Después de descontar los impuestos, le quedan aproximadamente 600.000. El dinero se ingresará en su cuenta en un plazo de 3 días hábiles». Amarilis firmó numerosos documentos y dejó los datos de la cuenta bancaria que había abierto hacía varios años para cobrar su sueldo. Todo ese tiempo se sintió como en un sueño. ¿Era posible que a ella, una simple profesora de escuela, le hubiera sucedido un milagro así? 3 días después, el dinero llegó a su cuenta. Amarilis comprobó varias veces el saldo en el cajero automático, sin poder creer las cifras que aparecían en la pantalla. $600.000. Una cantidad que no podría ganar en toda su vida como profesora. Lo primero que hizo fue buscar vivienda, pero no una habitación, como había planeado anteriormente, sino un piso completo. En una nueva zona a las afueras de la ciudad se estaba construyendo un complejo residencial. Casas modernas con ascensor, seguridad y aparcamiento. Los apartamentos eran caros, pero ahora Amarilis podía permitírselo. La agente inmobiliaria, una mujer atractiva de unos 30 años, le mostró varias opciones. «Este apartamento está en la 3ª planta, tiene 2 habitaciones y balcón», le dijo, abriendo la puerta de una habitación luminosa con grandes ventanas. «La cocina es independiente y el baño tiene sanitarios modernos. El precio es de $80.000. Amarilis recorrió las habitaciones vacías y no podía creer que todo aquello pudiera convertirse en su hogar. El apartamento era 10 veces mejor que las habitaciones que había alquilado con Rafael. Era espacioso, luminoso y moderno. «Lo acepto», dijo sin siquiera regatear. La formalización del contrato llevó una semana. Claudia la ayudó con los documentos.
La acompañó al banco, al notario y a la empresa gestora. Se notaba que se alegraba sinceramente del éxito de Amarilis, aunque a veces en sus ojos se veía algo parecido a la envidia. «No puedo creer que ahora seas propietaria de un apartamento», le decía Claudia cuando iban una vez más a tramitar el papeleo. «Hace solo un mes vivías con ese sinvergüenza de Rafael y ahora eres una mujer independiente y rica». «A mí me cuesta creerlo», admitió Amarilis. «A veces pienso que es un sueño y que pronto me despertaré». Después de comprar el piso, llegó el momento de amueblarlo. Amarilis se dirigió a una gran tienda de muebles en la calle principal de la ciudad. Antes solo miraba los escaparates, sin atreverse siquiera a entrar, ya que los precios eran demasiado altos para una profesora. Pero ahora podía permitirse todo lo que le gustaba. Eligió una cama con colchón ortopédico, un armario grande para la ropa, un cómodo sofá, una mesa de comedor con sillas, una nevera, una lavadora y un televisor. Todo nuevo, de buena calidad y bonito. El total de la compra ascendió a unos $20,000, pero eso no la asustó. Tenía dinero suficiente para todo. «¿Cuándo quiere que le entreguemos los muebles?», preguntó el vendedor. «Lo antes posible», respondió Amarilis. «Quiero instalarme cuanto antes en mi nueva casa». Luego le tocó el turno a la ropa. Amarilis entró en tiendas en las que antes ni siquiera se había parado a mirar. Compró varios vestidos bonitos, zapatos de calidad, un bolso de piel natural y joyas. No lo compró todo de golpe, sino una o dos cosas cada vez para acostumbrarse a sus nuevas posibilidades. 2 semanas después de ganar, fue a ver al director de la escuela, don Osvaldo. «Don Osvaldo, quiero presentar mi renuncia». El director levantó la vista de los documentos. «¿Renuncia? ¿Pero por qué, Amarilis? Lo tienes todo. Tus hijos te quieren, tus compañeros te respetan. Mis circunstancias han cambiado. Ya no puedo seguir trabajando en la escuela. ¿Puedes decirme el motivo? Quizás podamos cambiar algo, como aumentar tu salario o reducir tu carga de trabajo». Amarilis no quiso contarle nada sobre el premio, ya que quería mantenerlo en secreto. «Gracias por su comprensión, don Osvaldo. Pero mi decisión es definitiva». El director suspiró y sacó un formulario de renuncia del cajón. «Es una pena perder a una profesora tan buena. Espero que le vaya mejor en su nuevo trabajo». Sus compañeros recibieron la noticia de su renuncia de diferentes maneras. Claudia, por supuesto, sabía la verdadera razón y apoyaba la decisión de su amiga. Patricia se sorprendió, pero le deseó suerte. El resto de profesores hicieron diversas conjeturas. Algunos pensaban que Amarilis había encontrado un trabajo mejor pagado. Otros sospechaban que se casaba y se mudaba a otra ciudad. «Te echaré de menos», le dijo Claudia el último día de trabajo de Amarilis. «Aunque entiendo que haces lo correcto. Con ese dinero no tiene sentido trabajar en la escuela por 4 duros». «¿Y qué voy a hacer?», reflexionó Amarilis en voz alta. «Toda mi vida he sido profesora. No sé hacer otra cosa». «Aprenderás. O no trabajarás durante un tiempo, descansarás, pensarás en lo que quieres hacer. Tienes esa oportunidad». El día de la mudanza, Claudia ayudó a trasladar las cosas. No eran muchas. La maleta con la que Amarilis se había ido de casa de su marido y algunas cosas que había comprado en las últimas semanas. «Mira qué bonito», exclamó Claudia al entrar en el nuevo piso. 2 dormitorios, una cocina enorme, un balcón con vistas al parque. Es un palacio. Amarilis recorrió las habitaciones y tampoco podía contener su alegría. Todo era nuevo, limpio, moderno. Nadie gritaría, ni se pelearía, ni vendría borracho. Nadie la criticaría, ni la humillaría, ni le diría que era un lastre. Era su apartamento, su hogar, su nueva vida. «Gracias por todo», le dijo a Claudia. «Si no fuera por ti, no sé qué habría hecho». «No me des las gracias. Las amigas están para ayudarse unas a otras». Claudia abrazó a Amarilis. «Ahora vive y disfruta. Te lo mereces». Cuando Claudia se marchó, Amarilis se quedó sola en su nuevo apartamento. Se sentó en el balcón y contempló la ciudad que se extendía a sus pies, las luces de las ventanas de las otras casas y a la gente que se apresuraba para hacer sus cosas. Hace solo un mes, su vida parecía desesperada. Un marido alcohólico, una suegra malvada, peleas constantes y falta de dinero. Ahora era libre.
estaba bien económicamente y podía construir la vida que quería. Las 2 primeras semanas en el nuevo apartamento transcurrieron tranquilas y pausadas. Amarilis se estaba acostumbrando a su nuevo hogar. Se estaba instalando y disfrutando de la tranquilidad y la comodidad. Por las mañanas no tenía prisa por ir al trabajo. Podía tomarse un café largo en el balcón, leer libros o simplemente pensar en el futuro. El dinero en la cuenta le daba una sensación de seguridad que nunca antes había tenido. La primera llamada de Rafael llegó el jueves por la noche. Amarilis estaba sentada en el sofá viendo la televisión cuando sonó el móvil. El número era conocido. Rafael. ¿Hola? Respondió con cautela. Amarilis, soy yo. La voz de su marido sonaba inusualmente suave, casi cariñosa. ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? ¿Bien? ¿Qué quieres? Escucha, quería hablar contigo. Sabes, he comprendido muchas cosas durante este tiempo. He comprendido que me equivoqué, que te traté mal. Te echo de menos, de verdad. Amarilis se quedó callada, sin saber qué responder. La voz de Rafael sonaba realmente sincera, pero ella recordaba muy bien la bofetada de esa mañana y la discusión de la noche anterior, cuando la echó de casa. ¿Podemos vernos? ¿Hablar tranquilamente? Continuó Rafael. Me cambiaré, te lo prometo. Encontraré un trabajo normal, dejaré de beber. Podemos empezar de nuevo. No lo sé, Rafael, necesito tiempo para pensar. Claro, claro, lo entiendo. Solo quiero que sepas que me arrepiento. Y mamá también dice que se precipitó con sus conclusiones. Los dos queremos que vuelvas. Después de esa conversación, Amarilis tardó mucho en conciliar el sueño. Por un lado, Rafael realmente sonaba diferente, más tranquilo, más amable. Por otro lado, ella recordaba que él ya le había prometido cambiar muchas veces, pero nada había cambiado. Al día siguiente, Rafael llamó 3 veces más. Cada vez le decía lo mucho que la extrañaba, que entendía sus errores y que quería arreglar las cosas. Amarilis respondía con brevedad, sin hacer ninguna promesa. El sábado, las llamadas se hicieron más insistentes. Rafael le preguntaba dónde vivía, si seguía trabajando en la escuela, qué hacía todo el día. Amarilis respondía evasivamente que vivía con unos conocidos y que estaba buscando trabajo. ¿Tienes dinero? Le preguntó él durante una de las llamadas. ¿De qué vives? Tengo algunos ahorros. No muchos. Entiendo. En la voz de Rafael aparecieron nuevos matices. Oye, ¿has oído hablar de alguna lotería? Los vecinos dicen que alguien de nuestro barrio ha ganado mucho dinero. No, no he oído nada, mintió Amarilis. Qué raro. Macarena jura que ha visto un número que le suena en el periódico. Dice que recuerda perfectamente los números porque coinciden con el cumpleaños de tu madre. El corazón de Amarilis se aceleró. Eso significaba que los vecinos ya lo habían descubierto todo y se lo habían contado a Rafael. Ahora él no se quedaría atrás. No sé de qué hablas, dijo ella lo más tranquila posible. Amarilis, no me mientas. Somos marido y mujer, no debe haber secretos entre nosotros. Si has ganado algo, es dinero nuestro, dinero de la familia. Ya no somos una familia, Rafael, tú mismo me echaste, ¿te acuerdas? Estuve mal, lo reconozco, pero eso no significa que nuestro matrimonio haya terminado. Podemos arreglarlo todo, sobre todo si tenemos dinero para empezar de nuevo. Amarilis colgó sin terminar de escuchar. Le temblaban las manos de rabia y miedo. Así que ya sabía toda la verdad y ahora Rafael iba a reclamar su parte. Durante los días siguientes, las llamadas no cesaron. Rafael llamaba entre 10 y 15 veces al día, primero suplicando y luego exigiendo una reunión. Su tono se volvía cada vez más agresivo. Amarilis, sé que has ganado dinero, gritaba al teléfono. Todos los vecinos lo comentan. Ese dinero también es mío, soy tu marido. Tú no eres mi marido, respondía Amarilis. Un marido no echa a su mujer de casa ni la pega. Ya te he pedido perdón. ¿Cuántas veces tengo que pedirte perdón? Quedemos y hablemos como personas. No quiero verte. Entonces, al menos dime dónde vives. Iré allí y lo discutiremos con calma. Amarilis volvió a colgar. Sabía que aquello no podía seguir así. Tenía que hacer algo con aquellas llamadas constantes. Al día siguiente fue a la tienda de telefonía móvil y cambió de número.
Solo le dio el nuevo número a Claudia y le pidió que no se lo diera a nadie. «Haces bien», la aprobó su amiga. «Ese tipo no se calmará hasta conseguir lo que quiere. Y lo que quiere es tu dinero, eso está claro». «¿Pero cómo ha averiguado mi dirección? No le he dicho a nadie dónde vivo». «Seguramente te ha estado siguiendo». O preguntó en la escuela, a los vecinos. Ahora tiene mucho tiempo y motivos para encontrarte. Claudia tenía razón. 2 días después, el martes por la noche, Amarilis oyó llamar a la puerta. Al principio, los golpes eran suaves y educados, pero luego se hicieron más fuertes e insistentes. «Amarilis, sé que estás en casa», gritaba una voz familiar al otro lado de la puerta. «Abre, tenemos que hablar». Era Rafael. Amarilis se acercó a la mirilla y lo vio en el pasillo, junto a doña Rufina. Ambos parecían decididos. «Fuera», gritó Amarilis a través de la puerta. «No quiero hablar con vosotros». «Amarilis, abre la puerta», dijo Rafael, ya más tranquilo. «Solo queremos hablar. 5 minutos, nada más». «No, fuera de aquí o llamaré a la policía». «¿A qué policía?», se rió Rafael. «Somos familia. Solo quiero ver a mi mujer». Los golpes en la puerta se hicieron más fuertes. Ahora golpeaban con los puños y la puerta temblaba con los golpes. «Abre inmediatamente», gritó doña Rufina. «Sabemos que has robado nuestro dinero. Es dinero de la familia». «No he robado nada», gritó Amarilis en respuesta. «Es mi ganancia y me pertenece». «Así que ganaste», gritó Rafael triunfalmente. «Lo sabía. Abre, lo repartiremos en partes iguales». Amarilis sacó su teléfono móvil y marcó el número de la policía. Mientras tanto, los golpes en la puerta no cesaban. Incluso se intensificaban. Ahora no solo golpeaban la puerta con los puños, sino también con los pies. «¿Policía?», dijo Amarilis al teléfono. «Están intentando entrar en mi apartamento. La dirección es el complejo residencial Nuevos Horizontes, edificio 3, apartamento 27. Vamos para allá», respondió el agente de guardia. «No abra la puerta hasta que lleguemos». Pero ya era demasiado tarde. Rafael y doña Rufina golpeaban la puerta con tanta fuerza que la cerradura no resistió. Con un fuerte estruendo, la puerta se abrió de par en par y entraron en el apartamento. «¿Dónde está el dinero?», gritó Rafael inmediatamente, mirando a su alrededor. «¿Dónde has escondido el dinero?». «¿Qué dinero? No tengo dinero». Amarilis retrocedió hacia el balcón. «Mientes». Doña Rufina se abalanzó hacia el armario y empezó a sacar los cajones. «El dinero en efectivo se guarda así. No confían en los bancos». Rafael se abalanzó hacia el sofá, empezó a dar la vuelta a los cojines y a mirar debajo de los muebles. Luego se precipitó hacia la cocina y empezó a abrir todos los armarios y a sacar los platos. «¡Basta!», gritó Amarilis. «Estás rompiendo mis cosas». «¿Tus cosas?». Rafael se volvió hacia ella con el rostro enrojecido por la ira. «¿Y quién las compró? ¿Con qué dinero?». «Con mi dinero, el que tú me robaste». «Yo no he robado nada. Es lo que gané». «Lo que gana una mujer es del marido», gritó doña Rufina sin dejar de rebuscar en el armario. «Estabas casada cuando compraste el billete». «Ya no somos marido y mujer. Tú mismo me echaste». Rafael se acercó a ella y la agarró por los hombros. «¿Dónde está el dinero? Dime dónde has escondido el dinero en efectivo». «No hay dinero en efectivo. Todo el dinero está en el banco». «Mientes». Él levantó el puño y la golpeó en la cara. «Nadie guarda tanto dinero en el banco. Dime dónde está la caja». Amarilis cayó al suelo por el golpe, le ardía la mejilla y se le nubló la vista. Rafael se inclinó sobre ella. «Te lo pregunto por última vez. ¿Dónde está el dinero?». «No tengo dinero en efectivo», chilló Amarilis. Mientras tanto, doña Rufina llegó al dormitorio y lo puso patas arriba. Sacó todos los cajones de la cómoda, dio la vuelta al colchón y empezó a sacar la ropa del armario. «Aquí no hay nada», gritaba ella. «¿Quizás lo has escondido en el baño?». Rafael corrió al baño y empezó a romper cosas. Se oía el ruido de frascos cayendo y cristales rompiéndose. En ese momento se oyeron pasos y voces en el pasillo. Eran los vecinos, atraídos por el ruido. En el piso de la izquierda vivía don Gustavo, un hombre de unos 40 años que trabajaba de ingeniero.
A la derecha, una joven familia con un niño pequeño. ¿Qué está pasando aquí?, preguntó Gustavo, asomándose por la puerta rota. Amarilis, ¿estás bien? ¡Ayuda!, gritó Amarilis, levantándose del suelo. ¿Han entrado en mi apartamento? ¡Fuera!, gritó Rafael, saliendo del baño. No es asunto tuyo. ¿Cómo que no es asunto mío?, se indignó Gustavo. Están alterando la paz y destrozando el piso de otra persona. Este no es el piso de otra persona, intervino doña Rufina. Es nuestro piso familiar, comprado con nuestro dinero. No importa de quién sea el dinero, no tienes derecho a comportarte así. Gustavo sacó su teléfono móvil. Voy a llamar a la policía. Ya han llamado a la policía, gritó Amarilis. Rafael lo oyó y enloqueció por completo. Cogió una silla de la cocina y la lanzó hacia Gustavo. La silla le dio al vecino en la cabeza y éste cayó al suelo, agarrándose la frente. La sangre le brotaba de las manos. Gustavo, gritó la mujer del vecino, saliendo corriendo de su apartamento. ¿Qué te pasa? En el pasillo ya se habían reunido varios vecinos. Algunos ayudaban a Gustavo a levantarse, algunos fotografiaban los destrozos con sus teléfonos móviles y otros intentaban calmar a un niño que lloraba. «Fuera todos», gritaba Rafael agitando los brazos. «Esto es un asunto familiar». «No es un asunto familiar», gritó Amarailis. «Estamos divorciados. Él ha irrumpido en mi apartamento». En ese momento aparecieron en la escalera dos policías, dos hombres uniformados, con radios y esposas. «¿Qué pasa aquí?», preguntó el más mayor, mirando el desastre. «Unos ciudadanos han irrumpido en mi apartamento sin permiso», explicó Amarilis, señalando a Rafael y a doña Rufina. «Han roto la puerta, destrozado mis pertenencias y nos han golpeado a mí y a mi vecino». «Es mi mujer», gritó Rafael. «Ha robado dinero de la familia. Tengo derecho a entrar en mi casa». «¿Cuál es su casa?», preguntó el policía con severidad. «¿Están registrados en esta dirección?». «No, pero...». «¿Y esta mujer está registrada?». «Sí», respondió Amarailis mostrando su pasaporte. «Este es mi apartamento, lo compré yo». El policía examinó atentamente los documentos, luego observó la puerta rota, las cosas esparcidas y la sangre en la cara de Gustavo. Entonces irrumpieron en el apartamento de otra persona, causaron daños materiales y lesiones a dos personas. Le preguntó a Rafael. «Pero es mi esposa, somos una familia». «Familia o no, eso no importa. Han infringido la ley». El policía sacó unas esposas. «Quedan detenidos por allanamiento de morada, daños materiales y lesiones». «¿Qué?». No se lo creía Rafael. «¿Me están arrestando?». «Así es. Y a su acompañante también». Doña Rufina intentó protestar. «Pero si no queríamos pegar a nadie, solo buscábamos nuestro dinero». «Eso lo dirán en la comisaría», respondió el policía. Rafaela y doña Rufina fueron esposados y se los llevaron. Antes de irse, el policía más veterano le dio a Amarilis su tarjeta de visita. «Vengan mañana a la comisaría a presentar una denuncia. Si deciden ir a juicio, necesitarán fotos de los daños y un certificado médico». Cuando se marchó la policía, Amarilis se quedó sola en el apartamento destrozado. Los vecinos la ayudaron a recoger lo más necesario, y Gustavo, con la cabeza vendada, se disculpó por no haber podido protegerla. «No pasa nada», dijo Amarailis. «Gracias por intentar ayudarme. Si lo necesitas, testificaré en el juicio», prometió el vecino. No se puede dejar impune un comportamiento así. Claudia llegó tarde por la noche. Al ver el desastre, solo negó con la cabeza. «Te lo dije, ese tipo no se va a calmar. ¿Ahora entiendes que con gente así solo hay que hablar a través de los tribunales?». «Lo entiendo, pero no sé cómo presentar una demanda. ¿A quién acudir?». «Conozco a un abogado, Eduardo Solís. Es un buen profesional y una persona honesta. Te ayudará a llevar a tu exmarido a los tribunales por todo lo que te ha hecho». Claudia sacó el teléfono. «Anota su número. Llámalo mañana mismo». «¿Será caro?». «Tú tienes dinero, y lo más importante es que tienes razón. Este Rafael debe pagar por lo que ha hecho». Amarilis anotó el número del abogado y prometió llamarlo al día siguiente. Sabía que la lucha apenas comenzaba, pero ahora tenía la fuerza y los medios para ganarla.
Rafael pensaba que podía quitarle el dinero por la fuerza, pero se equivocaba. Ahora descubriría lo que significaba meterse con una mujer que ya no era indefensa ni estaba sola. Mientras se dormía esa noche en el sofá, la cama estaba volcada y llena de agua de los frascos rotos. Amarilis no pensaba en el miedo ni en el rencor, sino en cómo defendería sus derechos. El dinero no solo le había dado independencia económica, sino también confianza en sí misma. Ahora sabía que podía defenderse,